Durante los finales de los años 80 e inicios de los 90, Capcom estaba dándole durísimo al Nintendo Entertainment System. Lanzó 7 juegos en menos de año y medio, 5 de los cuales son unos clásicos de la consola. Mega Man 2 en junio de 1989, DuckTales en octubre de 1989, Chip and Dale Rescue Rangers en junio de 1990, y Mega Man 3 en diciembre de 1990. Otro juego que tengo buenos recuerdos por hacerme creer que estaba en un parque de Disney, aunque no era muy bueno, fue Adventures in the Magic Kingdom, lanzado en junio de 1990. Street Fighter 2010 The Final Fight, lanzado en septiembre de 1990, fue una basura. Cuando Street Fighter 2 salió en 1991, se me ocurrió rentar este juego pensando que tendría algo relacionado con la serie. Grave error. Por último, Little Nemo The Remaster, el cual fue lanzado en septiembre de 1990. Me encantó cuando lo jugué por primera vez, recibiéndolo como regalo de Navidad en 1990. Tuvo muy buenas reseñas en ese entonces, destacando sus gráficas, sonido y estilo de juego, aunque nunca mencionaron un detalle muy importante acerca del juego. Mi nombre es Juan, y esta es mi serie, Blue Balls Gamer. ¡Toma, chango, tu banana! ¿Ahora dónde estoy? Pues este escenario está medio genérico, ¿no? Un vil árbol como fondo. ¿Qué juego será? No lo reconozco. ¿Eh? ¿Chayito? ¿Dices que tu nombre es Flip y no Chayito? ¿Cómo que Flip? ¿De qué hablas? ¿Dices que me das la bienvenida al país de los sueños? Ya sabía que todo esto de la red de juegos era una horrible pesadilla por comer tamales en la noche. ¿Y qué se supone que vamos a hacer? ¡Auch! ¡Ura! ¿Y ahora qué basura fue la que me golpeó? Little Nemo The Dream Master de Capcom para el Nintendo Entertainment System. ¿Eh? No inventes, Chayito. Esta es la primera vez que oigo sobre este juego. Hola, Juan. ¡Ah! Hola, señor P. No la había visto. ¿Qué onda con sus colores psicodélicos? Me veo hermoso. Ah, sí, claro, señor P. Oiga, ¿qué onda con este juego? El juego es basado en la historieta Little Nemo. Su primera publicación fue en el libro Herald en 1905 y su última fue en 1927. ¿1905? ¡Órale! Eso sí es más de un siglo. En la historieta, el pequeño Nemo sueña con maravillosas y psicodélicas situaciones, las cuales siempre finalizan con Nemo despertándose en su cama, regresando a la realidad. Se considera una obra maestra, visualmente hermosa y surrealista, con tintes de la nube de finales del siglo XIX. Je vous aurais jamais imaginé si délicieux. La historieta ha tenido varias adaptaciones en diferentes medios, como teatro, ópera y cine. En 1989, Tokyo Movie Shinsa lanzó en Japón Little Nemo Adventures in Slumberland, una película animada y musical dirigida por Masami Kata y William Holtz. Su doblaje en inglés se estrenó 3 años después en Estados Unidos. Recibió críticas mixtas y fue un fracaso de taquilla, ganando $11.4 millones con un presupuesto de $35 millones. Pues así como la historieta, no tenía idea de que había una película animada. Finalmente, en el 2022, Netflix lanzó Slumberland, dirigida por Francis Lawrence, recibiendo reseñas generalmente mixtas de los críticos. Roger Ebert, famoso crítico del cine, señala que la película es simplemente otra epopeya de fantasía insulsa que gasta decenas de millones de dólares
pero de alguna manera no logra encontrar una sola imagen memorable a cambio. Out. El juego que tienes en tus manos es basado en la película animada de 1989. Oh, ¿y está bueno? Tuvo reseñas muy positivas durante el año de lanzamiento, pero verás que tiene un detalle importante el cual impide volverse un clásico de la consola. Ah, caray. Eso no suena muy convincente que digamos. Oh, me encantan los juegos donde tienen cinemáticas de introducción. La historia tenías que leerla en el instructivo de la mayoría de los juegos de esa época. Verla en pantalla con gráficas animadas te hacía sentir que era un juego especial. ¿Eh? ¿Y ese güey quién es? Ah, ahora entiendo por qué Chayito está vestido tan horrible. Entonces, con un botón saltas y con otro... ¿avientas dulces? Seguramente este juego me va a endulzar mi triste y amarga vida. Ahí viene mi primera víctima. ¿Qué? ¿No le gustó? Entonces, ¿para qué sirven? Ah, es que a algunos animalitos sí les gusta. ¡Ah! Me acabo de meter al cuerpo de la rana. Eso sí que está hardcore. La ranita le da poderes a Nemo. Ahora puedo saltar mucho más alto y darle de panzazos a los enemigos. Interesante. ¿Qué es eso? Oh, una llave. ¿Para qué servirá? Me gusta que el juego ofrece diferentes caminos en el nivel, pero al parecer tienes que buscar por todos lados esas llaves. Lástima que no hay un mapa o algo que te indique en dónde se encuentran. Ese animalito se ve distinto a los enemigos. Seguramente ha de ser un amiguito de Nemo. Traga dulces. Oh, ahora puedo excavar lentamente en la tierra. ¿Y si me voy por acá? ¿Será este lugar un cuarto secreto? A ver, lagartija, abre la boca. ¡Ay, sí te cabe! Pues corre más rápido que Nemo, pero salta muy poco. Nah, quiero de nuevo a mi amiguito Topo. Como todos los juegos del NES, todo animal volador es extremadamente difícil de evitar. ¿Dónde habrán más llaves? Por este lado no he llegado. Seguramente ha de haber una hasta arribotota. Sí, como habría de suponerse. Continuemos caminando a ver qué otra cosa me encuentro. Ah, para eso son las llaves. Pobre de ti si te falta una porque tendrás que regresarte a encontrarla. Pues no estuvo tan mal este primer nivel. ¡Otro animalejo horrible! ¿Eh? ¿Se supone que eso es un consejo o qué? ¡Órale, qué changote! ¡Toma, chango, tu banana! Este animalito les da golpes a los enemigos. ¡Hora! ¡Qué atascados! Me llegaron 3 al mismo tiempo. Ah, ahí está una llave. ¡Hora! ¿Por qué no avisan que hay picos? Me lleva. ¡Auch! Bueno, pero qué reverenda golpiza le acaban de dar al chango. ¡Me cayó un animal en la cabeza! A ver, otra vez. Ah, no sabía que podía subir a los árboles. ¡Ah! Mugre enemigo, se va moviendo hasta centrarte y no te da tiempo de esquivarlo. Lo bueno es que ya encontré otra llave. Me lleva con esta lagartija que no puede saltar. Y seguramente la necesito para pasar por ese hueco de hace rato. Son verdaderamente frustrantes estos enemigos. No dejan de salir, bloqueándote el paso hasta que te equivocas y pierdes. Por fin pude conseguir a la lagartija. Ahora voy a poder usar una linda abejita. Y se ve que es la única forma de cómo agarrar esta llave. ¡A volar! ¡Ah! ¡Mugre abeja
volví a perder. Después de pelearme nuevamente en subir el árbol, agarrar la lagartija y encontrar la abeja, ahora estoy atorado porque este animalejo baboso no me deja pasar. ¡Quítate! Me lleva. Al parecer, creo que tienes que echarte a nadar para pasar al otro lado. Pero qué atascados son los enemigos en este juego. Imposible pasar sin que te den 1 o 2 golpes. Oh no, me faltaron 2 llaves. Después de varios minutos las encontré. Mugre nivel. Juan, este nivel te encantará. ¿En serio, señor P? No puedo imaginarme por qué. Bueno, sí, ya de un principio te dan 3 llaves. Ya me imagino cómo va a estar. Oh. Se está moviendo automáticamente el nivel. Estos niveles me encantan. Y con aviones kamikaze y globos que avientan bombas casi aleatoriamente. ¡Oh! ¡Buena vida! Pero qué desgraciados son los desarrolladores del juego. Los enemigos son casi imposibles de evitar por su posición en donde aparecen. No, bueno, ya me dieron crunch en menos de 1 minuto. ¡Otra vez! ¡No! Bueno, esta vez pude medio evitar las ardillas. Pero nunca sé en qué momento sus globos van a soltar sus bombas. ¡Ah! ¡Odio los picos en los videojuegos! No llevo ni 10 segundos en este intento y ya me dieron matarile. Y otra vez en el mismo lugar. ¿Y cómo se supone que voy a agarrar ese one-up si Nemo no puede saltar tan alto? O agarro la llave, o esquivo los picos o los aviones. No puedo hacer todo al mismo tiempo. ¡Otra vez! ¿Pero quién decidió hacer este juego tan difícil? A ver, una vez más. Volví a perder en el mismo lugar. ¡Ah! Esto es lo más lejos que he llegado. ¡No! ¡Otra vez en las mugres ardillas voladoras! ¡Ah! Ahora sí voy a acabar el nivel. ¡Ah! Ya van como 5 veces que pierdo en el mismo lugar. Maldito avión kamikaze. Otra vez. Sí, lo voy a lograr. ¡Lo voy! ¡Ah! ¡Estúpido juego! ¡Estúpidos picos! ¡Y maldita sea mi habilidad! Ya no quiero jugar. Debido al tema y sus gráficos, podrías considerar que el juego fue diseñado para niños pequeños. Pero no sé quién diablos tomó la decisión de hacer el juego extremadamente difícil. No es posible que no haya podido pasar del tercer nivel. El estilo de juego es muy interesante, pero Nemo es tan débil que no puedes hacer mucho sin la ayuda de sus animalitos. ¿Dices que los dulces que lanzas deberían de hacerle daño a los enemigos para eliminarlos de la pantalla y así minimizar la dificultad? Pues tienes razón, pero no es así. Algunos enemigos son difíciles de esquivar, y el posicionamiento de las trampas en algunos niveles requiere de mucha habilidad. Me encantaron las gráficas tan coloridas y su música es excepcional. Y el poder recorrer los niveles por distintos caminos en base a las habilidades de los animalitos le da una gran rejugabilidad. Qué lástima que la dificultad está de locos. ¿Y dices que son 8 niveles y no pude pasar ni el tercero? Pues me hubiera encantado seguir jugando, ya que el primer nivel lo disfruté bastante. Pero no sé qué trauma tenían los desarrolladores de ese entonces, que querían ver a sus jugadores sufrir, llorar y aventar controles al televisor por el enojo que les provocaban sus juegos. Si te gusta este nivel de dificultad, verdaderamente no te quieres a ti mismo, o eres un masoquista.
Le voy a dar un solo corazón a la diversión y 5 tomas a la dificultad. Juan, es hora de despertar. Tu siesta de hoy ha finalizado. Fin del sueño. ¿Eh? ¿Entonces esto es un sueño? ¿Nada de esto es real? ¿Ya puedo dejar esta tontería de viajar por diferentes universos? Además, es un tema tan usado en historias que se está volviendo aburrido. Estoy en mi camita, pero algo se siente raro. Como si me estuviera cayendo de... ¡Ah! Ha llegado el momento que nadie estaba esperando. ¿Por qué Kid Icarus de Nintendo para la consola Nintendo Entertainment System no tuvo éxito, aunque es considerado un clásico? Debido a su dificultad, muy pocos jugadores podían pasar del primer nivel. El juego tenía muchas fallas en su programación, por lo que muy pocos jugadores podían pasar del primer nivel. Y el juego no era divertido. Y la respuesta correcta es... por su horrible y estúpida dificultad. Déjame en tus comentarios qué juego es uno de tus preferidos que tenga una dificultad asquerosa. Si no lo sabes, otro de mis juegos favoritos con una dificultad absurda es Battletoads de 1991. Nunca pude pasar del nivel 6 de las serpientes. Y el juego tiene 12 niveles. Juego estúpido. Que me devuelvan mi dinero.